como Yo creo que el sí. mayor reto que tenemos todos ahora en este momento es el de la vivienda. En Valencia, como en la mayor parte de España, lo que se necesita en este momento es vivienda para que las personas puedan constituir sus hogares. Las personas necesitamos un lugar donde sentirnos seguros todos los días al volver. Estoy a favor de que cada ciudadano pudiera ser propietario de al menos un bien importante. Y ese bien importante es la vivienda. Juanma, ¿y dónde está el cuello de botella con el problema de la vivienda? Pues hay varios cuellos de botella. Yo creo que uno de los problemas es que no hay suficiente suelo para poder construir más viviendas. Y segundo, los planes urbanísticos y las ordenanzas urbanísticas no permiten elevar más alturas en los edificios que ya existen. Y bueno, pero uno pensaría que para eso está la política, ¿no? Para destrabar las cosas. Sí, es ¿Por qué buena. no fluyen de pronto esas iniciativas? Pues es una buena pregunta. ¿Quién hace que las cosas no fluyan? ¿Quién tiene intereses para que esto no fluya? ¿Por qué no se despeja el suelo para que se pueda construir? Habrá que ver si existen bienes en manos muertas, bienes en este momento que no están aprovechados. No podemos permitirnos el lujo que haya bienes que estén en manos muertas o que no estén utilizados de ninguna manera, cuando existe una necesidad. En la Constitución española se habla de que los españoles y las personas que viven aquí tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Dice, y además se impedirá la especulación. También en España hay personas que especulan con las viviendas. Sí. No solo personas jurídicas, sino también incluso algunas personas físicas compran viviendas no para utilizarlas, no para arrendarlas, sino que las compran únicamente para que cuando suba su precio poderlas vender y ganar dinero. También es cierto que por parte de los poderes públicos hay una tendencia a tratar de decir que hay que procurar arrendamiento a las personas. ¿Pero por qué no propiedad? ¿Por qué arrendamiento? ¿Por qué tienen que las personas consumir su dinero en pagar el arrendamiento a otra persona que es el propietario, que es muy legítimo y que debe suceder? ¿Y por qué no se crean las condiciones para que cada persona pueda comprar su propia vivienda? Sin embargo, la tendencia por parte de todos los partidos políticos en general es hablar de que se tiene que establecer un sistema de arrendamiento social. Yo creo que tiene que haber arrendamiento social, pero también tiene que haber propiedad social, tiene que haber facilidades para la adquisición de vivienda. Pedro Sánchez muchas veces se le ve tambalear contra las cuerdas, pero si hay algo hay que reconocerle que es un auténtico estratega. ¿Cómo lo estás viendo? Ha sabido aprovechar la oportunidad que ha generado el no a la guerra por la invasión o el ataque que está realizando Israel y sobre todo Estados Unidos en la zona de Oriente Medio, en Irán, y esto le está sirviendo para reforzarse políticamente y convertirse en un referente incluso a nivel internacional. Pero da la sensación que cuando él no busca ese salvavidas, le cae del cielo. Porque es que creo que todos los días surgen oportunidades. Lo que ocurre es que hay que tener dos habilidades. Primero, la de mantenerse cuando las circunstancias no son favorables. Él sabe resistir, él lo llama resiliencia, a mí esa palabra me gusta Así llegó a poco, la presidencia. pero es Sí. sobre todo resistencia, más de que resiliencia, resistencia, y después tener la habilidad de cuando surge la oportunidad aprovecharla, porque oportunidades surgen constantemente, a veces mayores y a veces menores. Él aprovecha cualquier oportunidad por muy pequeña que sea, y en este caso le ha parecido una oportunidad lo suficientemente importante como para conectar con una parte del electorado y movilizarlo, y lo está consiguiendo. O eres de derecha o eres de izquierda, pero ¿qué nos está llevando a esta situación según tu opinión? Yo creo que estamos cambiando de era. Estamos cambiando de era social, política, económica en general. La primera ola fue la ola agrícola, la segunda ola fue la ola industrial, la tercera ola es la ola tecnológica. Lo que ocurre es que las olas de estas eras, según decía en el matrimonio Toffler, no son unas olas, digamos, rectilíneas que acaba una y empieza la siguiente, sino que como en el mar, una ola se mezcla con otra hasta que termina de pasar. ¿Qué ocurre cuando se cambia de tiempo? Pues que todas las tradiciones, las ideas, los valores, los principios que durante mucho tiempo se han mantenido porque pertenecían a la era anterior, en este caso a la industrial, pues tienden a desaparecer, porque al entrar en otra ola social, política, económica, general, van a necesitarse otros valores y otros principios. Cuando esto es así, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay una desorientación general. En este momento la sociedad en el mundo entero está desorientada. Y cuando hay desorientación, no hay medias tintas. La orientación es el racionalismo.
Y el racionalismo se basa en ideas más o menos asentadas, ideas y creencias establecidas. Lo que ocurre es que en este momento no hay unas creencias completamente establecidas, hay unas ideas que están cambiando. Entonces, cuando surgen personas con liderazgos fuertes, el pueblo, la gente, tiende a fijarse en esos referentes que son fuertes. Y los referentes fuertes no están en el punto medio, están en los extremos. Entonces, yo ya decía que lo que se estaba produciendo, por ejemplo, con la corrección política durante los últimos años, que ha sido una manera de acabar con los principios y los valores de la época anterior, de las tradiciones anteriores, lo que estaba produciendo es una desorientación generalizada en la población. ¿Cuál iba a ser la solución de eso? Yo lo decía en mi libro Contra la corrección política. Pues que aparecerá alguien con una antorcha y la gente seguirá al que lleve esa antorcha. Y ahora las antorchas lo llevan los líderes fuertes. Uno de los líderes fuertes es Trump, evidentemente, porque ha salido con una antorcha en Estados Unidos, ha dicho, miren, ante la desorganización general, síganme a mí porque yo tengo las ideas claras. Al que parece que tiene las ideas claras, que a lo mejor no las tiene, pero simplemente lo parece, le siguen. Y en el otro lado aparece otra persona que también saca otra antorcha y dice, yo también las tengo claras. Y a lo mejor son precisamente con las ideas contrarias. ¿Qué te parece Donald Trump? Pues yo creo que en Donald Trump ha habido una evolución, y sobre todo ha habido una evolución respecto de quiénes son los asesores de Trump. Durante su primer mandato, uno de los asesores más importantes que tuvo Donald Trump era Steve Bannon. Y Steve Bannon tenía una idea que era que Estados Unidos acabara con cualquier guerra en la que hubiera participado y que no iniciara ninguna más. Precisamente ha sido la salida de Bannon o la caída en desgracia de Bannon dentro del establishment norteamericano que ha llevado a que Donald Trump esté siguiendo justamente la política contraria de la que estableció Steve Bannon. Bueno, pues Donald Trump, por la razón que sea, yo creo que por razones también de carácter económico, ha involucrado a Estados Unidos en una guerra y ha complicado la vida a otros países que no tenemos nada que ver en ello, pero sin embargo, como consecuencia de los resultados que se producen de esa guerra, pues que vamos a sufrir las consecuencias. En general, ¿qué te parece la posición de Donald Trump, la posición de España y Europa? Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido deudora de los Estados Unidos en cuanto a su defensa. El Tratado del Atlántico Norte, de la NATO, la OTAN, dicho en español, es consecuencia precisamente de esa Segunda Guerra Mundial. Precisamente ha dicho que se quiere salir de la OTAN, quiere claro, sacar a Estados Unidos de la OTAN. Claro, claro. Pero también hay que tener en cuenta por qué se genera la OTAN. La OTAN se genera porque en aquel momento había otra cosa que se llamaba el Pacto de Varsovia, que a lo mejor se generó precisamente como consecuencia también de la OTAN, porque había dos bloques en el mundo que estaban enfrentados. Por una parte estaba el bloque capitalista y por otra parte el comunista o socialista de la Unión Soviética. Y había en ese momento dos potencias después de la Segunda Guerra Mundial, militares y económicas importantes. Una más importante desde el punto de vista económico, que fue Estados Unidos, pero con un gran ejército, que fue el que consiguió que la Segunda Guerra Mundial se declinara del lado de los aliados, porque ya sabemos que Churchill estuvo suplicando durante prácticamente la primera mitad de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos se implicara, y fue gracias al ataque de Pearl Harbor, por lo cual entró los Estados Unidos en la guerra. Porque si no hubiera entrado Estados Unidos en la guerra, ¿cuál habría sido el resultado de esa guerra? No lo sabemos. Solo con las fuerzas británicas, con una Francia totalmente invadida y con la mayoría de los países de Centro Europa invadidos y conquistados por Alemania, ¿cuál habría sido el desarrollo de la guerra? Y además con Italia también de parte de los alemanes. Por tanto, Europa ha sido deudora de los Estados Unidos en todo lo que ha tenido que ver con su defensa, con todo lo que ha significado su independencia nacional, para evitar ser conquistada por otra potencia. El caso de España, la tensión que hay ahora mismo entre el gobierno español y Donald Trump. Yo creo que eso viene motivado, entre otras cosas, porque, como hemos dicho antes, Pedro Sánchez ha sabido aprovechar la oportunidad para tratar de sacar un rédito político de una situación de política internacional. ¿Tú crees que Pedro Sánchez va a salir fortalecido de esta coyuntura con Estados Unidos? Pedro Sánchez internamente. Internamente no lo sé, a nivel internacional ya se ha convertido para toda la izquierda internacional en un referente. En Italia lo tienen, por ejemplo, como un héroe. Yo que tengo contacto con amigos, compañeros, colegas, profesores de las universidades italianas, y las personas que están en contacto con los movimientos de izquierdas dicen que Pedro Sánchez se ha convertido en su referente. Por tanto, ya ha tenido un primer éxito Pedro Sánchez con esto, que es convertirse en un referente
para una parte del mundo. Internamente, en la medida en que los ciudadanos no votan tanto por razones, sino por sentimientos, en la medida que haya una parte de los ciudadanos españoles que por sus sentimientos se sientan conectados, podría haber un resultado que le favoreciera. De hecho, Sí. ya le ha favorecido de alguna manera, aunque no había mucho tiempo, con las elecciones de Castilla y León. Hay un refrán en Concretamente, ¿qué te español que pareció dice, si quieres la paz, haz la lo de guerra, ¿no? Venezuela? Pues me parece que no está concluso eso. Ah, Tiene una parte buena y es que unos pocos de los disidentes venezolanos han conseguido ser puestos en libertad. Es lo único bueno que de momento yo he visto. Por lo demás, todo sigue exactamente igual. Y lo que tengo claro es que hay una estrategia por parte de Trump en cuanto a la utilización del petróleo como herramienta económico-política. Hay que darse cuenta de que cuando ataca a Irán y nos está produciendo una crisis económica en el mundo, es después de que ha invadido Venezuela y ha controlado el petróleo venezolano. Estados Unidos es una de las mayores potencias mundiales de petróleo, uno de los mayores productores de petróleo. Si a eso le une el petróleo de Venezuela y su control, Estados Unidos no va a sufrir las consecuencias de que el estrecho de Hormuz esté en este momento no estrecho, sino cerrado, y que no haya tráfico de petróleo hacia Europa. va a Sin sufrir embargo, Europa sí. Mm. Quien sufre es Europa. Por tanto, Estados Unidos lo tenía ya claro. En su jugada de Es ajedrez decir, es no ha parte de la atacado primero estrategia. Irán, no ha atacado primero Irán y después ha ido y ha descabezado, que lo ha hecho relativamente porque Delcy Rodríguez sigue gobernando allí, es la vicepresidenta que tenía Sí. Maduro. No es que estamos hablando de que ha puesto otra persona de paja para sustituirle y para gobernar en nombre de Trump. No, es que sigue estando el mismo gobierno chavista que había. Bueno, ¿cómo crees que será el mundo dentro de 50 años? Qué buena pregunta. Juanma. No tengo una bola de cristal, pero que no se va a parecer en nada al actual, sí que lo puedo decir. ¿Tú crees que la política será la misma? Yo creo que la democracia morirá. ¿Qué hacemos con las redes sociales? Vi que escribiste algo relacionado con el tema de las redes sociales, sobre todo con los menores. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, ¿qué van a hacer? Nosotros no vamos a hacer nada, lo van a hacer las élites, son las que van a decidir. Y parece que lo que se ha consensuado a nivel mundial es que las redes sociales producen adicción y van a ser tratadas por parte de las leyes de los países como si se tratara de algo parecido al tabaco o al alcohol. Y lo mismo que los menores de 16 años no pueden consumir alcohol ni pueden fumar tabaco, por lo menos no pueden ellos comprarlo directamente, ni siquiera incluso con la autorización de sus padres pueden consumir legalmente tabaco o alcohol. Otra cosa es que en su casa les dejen hacerlo, pero es en el ámbito privado, en el ámbito público no lo pueden hacer. Pues también se va a proscribir el que los menores de 16 años utilizan redes sociales. Y con respecto a la inteligencia artificial, yo creo que ni siquiera los propios gestores de la inteligencia artificial saben muy bien a dónde puede llegar la inteligencia artificial. El otro día escribí un artículo en El Español donde decía que los españoles tenemos derecho a saber cuántas sentencias están dictando ya los jueces a través de la inteligencia artificial. ¿Y eso se está dando? Ya se está dando, sí. Porque de hecho existe una instrucción del Consejo General del Poder Judicial en donde se está diciendo cómo pueden utilizar o cómo deben utilizar los jueces la inteligencia artificial en los procedimientos judiciales, incluso para dictar una sentencia. Por tanto, ya se está utilizando la inteligencia artificial. Lo que pasa es que están utilizando diferentes inteligencias artificiales, como tú y yo podemos estar utilizando una inteligencia artificial proveída por una fabricante o por otro. Lo que van a querer es que sea el Ministerio de Justicia y las consellerías con competencias en justicia las que provean de los sistemas de inteligencia artificial o de las herramientas de inteligencia artificial a los jueces y los magistrados. Pero ya se están dictando sentencias con inteligencia artificial. Ya muchas cosas empiezan a suceder con inteligencia artificial. De hecho, ahora podrían simular lo que estamos aquí nosotros diciendo a través de inteligencia artificial.